¿Cómo están mis queridos amigos, estudiantes, compañeros? Es un grato placer nuevamente vernos hoy para hablar de un tema importante que es en este caso músculos del miembro superior. Para ingresar a este tema quiero que consideren dos puntos. Hoy no vamos a hablar del mecanismo de acción de los músculos, pero que es muy importante, pero es importante para que ustedes puedan aprenderlo, pero practicando. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando ustedes lean el tema de músculos de cierta región, tanto de miembros apendiculares superiores e inferiores, tienen que ver que al final de cada músculo dice mecanismo de acción en la literatura. Y ese mecanismo de acción lo que tienen que hacerlo es practicar. Y la mejor forma de aprender mecanismos de acción en los músculos es practicando. Y es así como ustedes van a poder aprender más dinámicamente y alegremente. Y también les he traído un resumen, en este caso, de las inserciones de origen y terminación de cada músculo. No los voy a detallar, pero sí lo van a tener en las pantallas, de tal manera que cuando ustedes puedan ver el video de esta clase, lo que tienen que hacer es detener solamente, leer el resumen y a la vez practicar con las imágenes que tienen. Entonces, de esa manera lo haríamos más participativo para que ustedes estén interactuando a la vez conmigo a través del video. En este caso, pasaremos al tema. Los músculos del miembro superior se agrupan en 4 grupos. Músculos del hombro o de la cintura escapular, músculos del brazo, del antebrazo y de la mano. Los músculos del miembro superior, en este caso del hombro, van a estar agrupados en 4 grupos. El grupo anterior, posterior, medial y lateral. Estos músculos del hombro, que son 4 grupos musculares, van a formar parte a la vez las paredes de una fosa, las paredes de la fosa axilar. Cuando estemos hablando de la región axilar que está atravesada por el plexo braquial, sus ramas terminales y la arteria y vena axilar, es ahí donde tienen que saber qué paredes delimitan esa estructura. Y en este caso son los músculos del hombro. Luego tenemos los músculos del brazo que están divididos en un grupo anterior y posterior. Los músculos del hombro, sobre todo el grupo anterior, se dividen en 2 planos, en un plano profundo y un plano superficial. Bueno, ¿para qué decir? Tenemos las imágenes, como dice cierto canal. Hablaremos del grupo anterior del hombro. En este caso, el grupo anterior del hombro está conformado por un plano anterior, ¿no? En este caso, por el músculo subclavio y el pectoral menor. Ambos músculos corresponden al plano profundo del grupo anterior. El músculo subclavio, como ustedes pueden ver acá, es un músculo fusiforme, delgado, corto, que se inserta originalmente en la primer cartílago costal y va a llegar a todo lo que es el canal subclavio. Luego tenemos a este otro músculo por debajo, que es el músculo pectoral menor. Como ustedes pueden apreciar en esta imagen, es un músculo pequeño, no ampuloso, no de mayor grosor. Se inserta en la cara externa de la tercera, cuarta y quinta costilla. Termina en el borde medial o interno de este dedo semiflexionado que es la apófisis coracoides. Lo que hay que destacar de este músculo durante la etapa evolutiva del ser humano no se insertaba solamente en la apófisis coracoides, sino que se insertaba en el acromión y en el húmero, en el troquín y en el troquíter. Pero debido a la evolución del ser humano desde Australopithecus a Homo sapiens, el músculo pectoral menor ha ido involucionando. Pero les vamos a mostrar las imágenes enseguida. Aquí tenemos el resumen que les decía de ambos músculos, su origen y terminación. Este grupo anterior está conformado también por un plano superficial y es este músculo, el pectoral mayor. Este músculo pectoral mayor, como ustedes están apreciando, se origina de la clavícula, de los 2 tercios mediales borde anterior, de la cara anterior del esternón, de los 5 a 6 primeros cartílagos costales y de la vaina del recto. ¿Termina en dónde? Como ustedes pueden ver, termina en el borde lateral del canal intertubercular. Termina en el labio lateral del canal bicipital. ¿De acuerdo? Estos llegan a ser el grupo anterior del hombro en 2 planos. Y lo que les decía, ahí está la imagen, miren bien cómo los fascículos musculares terminan en este canal intertubercular en el labio lateral. Luego tenemos acá la imagen, lo que hablábamos, los vestigios de la evolución del músculo pectoral menor. Acá tenemos al pectoral menor terminando en el borde medial de la apófisis coracoides. Esa es la inserción actual y normal en un ser humano, en el Homo sapiens. Pero durante la evolución antropológica del ser humano, este pectoral menor llegaba al acromión y llegaba al troquín y al troquíter del húmero.
Y a medida que el ser humano ha ido evolucionando, el pectoral menor ha ido involucionando. O sea, ¿qué quiere decir? Ha ido reduciendo su inserción. Y al reducir su inserción ha quedado como vestigios este ligamento, el ligamento córaco-acromial que están viendo, el ligamento córaco-humeral. Estos ligamentos son ligamentos independientes de la cápsula articular glenohumeral. Todo ligamento normalmente procede de un vestigio de un músculo, y en este caso, este ligamento córaco-humeral, que es este, y el córaco-acromial, son vestigios de la involución del pectoral menor. Y ahí ven cómo el músculo pectoral menor antiguamente se insertaba más allá de la apófisis coracoides y llegaba al acromión y al troquín y al troquíter del húmero. Pero como hemos ido evolucionando, este músculo ha ido reduciendo su tamaño, o sea, involucionando para terminar en la apófisis coracoides. A no olvidarse y a considerar antropológicamente cómo eran los orígenes del pectoral menor. Hablaremos del grupo posterior del hombro. En este caso, el primer músculo en abarcar al grupo posterior del hombro es el músculo subescapular, como ustedes están viendo. Este músculo de forma triangular entre fibras musculares y tendinosas se origina de toda la fosa subescapular. ¿Termina en dónde? En el troquín o tuberosidad menor del húmero y en la cresta subtroquineana. Acá tenemos las inserciones de origen y terminación. Continuando, por detrás de la escápula tenemos otros músculos que están en la cara posterior de la escápula. Tenemos al supraespinoso, al infraespinoso y al redondo menor. En este caso, al supraespinoso, como ustedes pueden ver en la imagen, abarca toda la fosa supraespinosa, se inserta en la aponeurosis que lo recubre. ¿Y dónde va a terminar? Va a terminar en la faceta superior del troquíter. Todo esto es el troquíter que estoy delimitando. Esta es la faceta superior del troquíter y el supraespinoso termina en la faceta superior del troquíter. Luego tenemos al infraespinoso, como ustedes están viendo. Este músculo supraespinoso, infraespinoso, se va a insertar en la fosa infraespinosa casi en su mayor parte, más que todo en su parte medial y en la aponeurosis que lo recubre. ¿Termina dónde? Termina en la faceta media del troquíter. A esta altura estaría la faceta media del troquíter. ¿Listo? Luego por debajo y fuera tenemos a este otro músculo más pequeño, que es el músculo redondo menor o terete menor. Se inserta originalmente en la fosa infraespinosa en su parte inferolateral, cerca del borde axilar, y termina ¿en dónde? En la faceta inferior del troquíter. Y así completamos la inserción de estos tres músculos. Se la conoce también al infraespinoso y al terete menor o redondo menor como el tríceps del hombro. ¿Por qué tríceps del hombro? Porque son tres grupos musculares que terminan en un solo tendón y se reúnen en el troquíter. ¿De acuerdo? Estos tres músculos, más el músculo subescapular que está por delante, llegan a constituir el manguito rotador del húmero, del hombro. Estos fascículos musculares, o en este caso estos tres grupos musculares, son los que pueden llegar a ser afectados por desgarros o estiramientos, sobre todo el supraespinoso, ¿no? Es el músculo más frecuentemente lesionado por desgarros en deportistas como aquellas personas que juegan voleibol, por ejemplo, en los basquetbolistas. Entonces sufren frecuentemente desgarros de este músculo supraespinoso por falta de calentamiento muscular. ¿De acuerdo? Seguiremos. En esta imagen se puede ver muy bien al supraespinoso. Esta es una vista superior. En esta imagen lateral, seccionado al húmero y la articulación, podemos ver a los músculos del grupo posterior, al suprainfraespinoso redondo menor, y este que es el subescapular. Miren bien, esta es la articulación y cómo abrazan a la articulación escapulohumeral por delante y por detrás. Y aquí pueden ver el acromión y aquí pueden ver la coracoides. Este es el ligamento córaco-acromial. Miren bien, por debajo existe una bursa, una bolsa sinovial. Esta bolsa sinovial se llama bolsa sinovial subacromio-coracoidea y es esta que ven en este costado. Esta bolsa subacromio-coracoidea está lleno de una cantidad de espacio y a la vez líquido sinovial. Y esta es la bolsa subdeltoidea que se comunica con la bolsa subacromio-coracoidea.
Esta bolsa normalmente se puede inflamar por traumas o golpes y se puede inflamar cuando se realizan movimientos bruscos de compresión. ¿Pero cuándo? Cuando la persona abduce, separa el brazo del cuerpo violentamente, y lo que se va a provocar es un aplastamiento de esta bolsa o bursa subacromio-coracoidea con este hueso que es el acromion. Entonces se va a producir un proceso inflamatorio agudo y es doloroso. La persona no va a poder abducir o levantar el brazo, ¿de acuerdo? Entonces, a tomar en cuenta esta lesión supraespinosa o la bolsa subacromio-coracoidea en movimientos bruscos, sobre todo en voleibolistas o basquetbolistas. Seguiremos. Esta es el origen y terminación de los músculos supraespinoso, infraespinoso, redondo, menor. Seguimos con el grupo posterior y uno de los músculos más grandes de la economía humana. En nuestro cuerpo tenemos el nervio más grande, el más grueso, el tendón más grueso, el más grande, y en este caso tenemos el músculo más ancho y grande del cuerpo humano, que es el dorsal ancho o latísimo del dorso. Como ustedes pueden ver, este músculo es un músculo amplio que se origina de las apófisis espinosas de las 5 vértebras dorsales, 5 vértebras lumbares, de la cresta sacra media, ¿sí?, de la cresta ilíaca, de las 4 últimas costillas. ¿Van a formar qué cosa? Miren esta estructura blanca azulada, la aponeurosis lumbosacra. Van a continuar con un músculo amplio y ancho de forma triangular que van a envolver por detrás al redondo mayor. Miren, acá está el redondo mayor y se va a anteponer por delante. Este músculo redondo mayor, este músculo dorsal ancho, termina en el fondo del canal intertubercular del húmero, ¿sí? Pero previamente, miren bien, por delante de este dorsal ancho tengo este músculo pequeño que está acá y lo hemos amplificado acá. Este es el redondo mayor o terete mayor. Nace de la parte inferolateral de la escápula, cerca del ángulo inferior de este hueso, y va a terminar ¿dónde? En el labio medial del canal intertubercular. Cubriendo a este músculo redondo mayor está este músculo, el dorsal ancho o latísimo del dorso. Miren cómo se cubre por detrás, pero la característica de este músculo es que se antepone, o sea, se pone por delante del redondo mayor. Y aquí está la imagen. Estos son los orígenes de inserción y terminación. Y ahí pueden ver cómo el músculo dorsal ancho tiene sus orígenes. Y aquí está la imagen. Miren en esta imagen anterior, esto que ustedes ven acá atrás es el redondo mayor. Y este que ven aquí adelante es el dorsal ancho, o sea, se antepone, ¿no? En esta imagen lo mismo, este es el redondo mayor y este es el dorsal ancho o latísimo del dorso, ¿no? Seguiremos. Luego tenemos al grupo medial del hombro, que está conformado por el serrato anterior o gran dentado, también conocido. Es un músculo ancho y plano. Este músculo gran dentado o serrato anterior se va a insertar originalmente en las 10 primeras costillas, en sus caras externas y borde externo que corresponde. ¿Dónde va a ir? Al borde, en este caso a la cara anterior de la fosa subescapular, pero cerca del borde espinal que estaría acá. ¿Me entienden? Entonces, este serrato anterior, ¿sí?, este serrato anterior es el que va a tomar contacto con este músculo que ven acá, con el músculo subescapular. Este músculo subescapular va a tomar contacto con el gran dentado o serrato anterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Va a haber un deslizamiento de la escápula hacia adelante y afuera entre dos músculos, el serrato anterior o gran dentado o el músculo subescapular. ¿De acuerdo? Algunos libros detallan que existe una articulación muscular, dicen, ¿no? Una articulación muscular, la denominada sinsarcosis. Tengo que aclarar este punto. Nosotros, como futuros médicos, tenemos que darnos modos de aprender a aprender, de aprender a emprender con los conocimientos que tenemos y de aprender a desaprender. Y en este caso tenemos que desaprender que no existe esa tal articulación. Yo creo que en este caso queda obsoleto ese término y esas justificaciones anatómicas, porque para hablar de una articulación móvil o sinovial tenemos que hablar de criterios, y tiene que cumplir criterios una articulación móvil o sinovial. Tiene que tener ligamentos, tiene que tener líquido sinovial, vaina sinovial y tiene que tener músculos periarticulares.
Ahí están los criterios para hablar de una articulación. Y no podemos hablar de una articulación entre músculo y músculo, la denominada cisarcosis. Por ende, lo que tenemos que hacer es, en este caso, a mi criterio personal, no tomar en cuenta esa posición de esa articulación cisarcosis entre músculo subescapular y el gran dentado o serrato anterior. ¿De acuerdo? Este es el origen y terminación de las inserciones de este músculo para que lo repasen y puedan ver a medida que vayan viendo el video. Hablemos del grupo lateral del hombro, el músculo muñón del hombro, el deltoides. Si hablamos geométricamente, este músculo tiene la forma de un semicono, de base superior y de vértice inferior. En este caso tenemos una vista anterior que es esta es la vista posterior y esta es una vista lateral. Este músculo deltoides de base superior y de vértice inferior está seccionado en dos, en este caso es la mitad de un cono, como ustedes pueden ver, y va a presentar tres cabezas. En la imagen van a ver, esta es la cabeza anterior o clavicular, ¿sí? Ahí está, la cabeza anterior clavicular que se inserta en el borde anterior de la clavícula terciolateral, y luego tenemos la cabeza media. Esta cabeza media o acromial que se inserta en el vértice y borde del acromión, ¿no? Y luego por último tenemos la cabeza espinal. Esta cabeza espinal que nace del borde posterior de la espina del omóplato. Tres cabezas unidas en un solo tendón terminan hacia abajo en la rugosidad o vez deltoidea del húmero, en su parte media. Este músculo abduce al brazo, ¿de acuerdo? Y este es el muñón del hombro. Si este músculo se paraliza, toda la articulación cae, ¿de acuerdo? Y hay algo que destacar. Se debería tocar en este punto al músculo trapecio, también como músculos del hombro. Pero bueno, por la situación no lo vamos a explicar ahora, pero sí es también músculo del hombro al trapecio. Seguiremos. Hablaremos de los músculos del brazo, del grupo anterior en este caso. El grupo anterior del brazo va a estar distribuido en dos planos, un plano profundo y un plano superficial. El plano profundo, yendo de arriba hacia abajo, está conformado por este músculo que ven acá, que aparece. Este es el músculo coracobraquial. ¿Están viendo? Este es el músculo coracobraquial. Este músculo nace del vértice de la apófisis coracoides y termina en la parte media y medial de lo que es el húmero, ¿de acuerdo? Y luego tenemos a este otro músculo que es el grupo anterior de lo que es del brazo, es el músculo braquial anterior. Este músculo braquial anterior es el que se origina en el tercio inferior de ambas caras de la diáfisis del húmero y termina hacia abajo, como ustedes pueden ver, en la cara inferior de la apófisis coronoides, ¿de acuerdo? En la cara inferior de la apófisis coronoides. Luego tenemos acá al plano superficial. Este plano superficial está conformado por este músculo que se llama bíceps braquial. Bíceps significa dos. Entonces, en este caso, este músculo tiene dos cabezas. Y aquí pueden ver, miren bien, la cabeza corta y esta sería la cabeza larga del bíceps braquial. La cabeza larga nace de la tuberosidad supraclenoidea y del rodete clenoideo. La cabeza corta nace del vértice de la apófisis coracoides. Las dos cabezas se fusionan y forman una sola masa muscular fusiforme y termina ¿dónde? En la tuberosidad radial. Ahí está el origen, como les decía, este es el músculo bíceps braquial, ¿no? Y emite a la vez una expansión, como ustedes pueden ver, la expansión aponeurótica del bíceps braquial. Este músculo flexiona el antebrazo sobre el brazo, ¿de acuerdo? Entonces ese es el grupo anterior del brazo. Seguiremos, ahí está su resumen, como les decía, de estos músculos del grupo anterior, para que los repasen. Luego tenemos el grupo posterior. Este grupo posterior del brazo está conformado por un solo músculo, que están viendo acá, el tríceps braquial. Este tríceps braquial se inserta en su mayor parte en la cara posterior de la diáfisis del húmero. Presenta una cabeza lateral o vasto lateral que están viendo ahí y se inserta en la cara posterior del húmero por encima del canal radial, ¿sí? Y luego tenemos otra que es la cabeza larga
del tríceps braquial. Miren esta cabeza larga. Se dirige a la tuberosidad infraglenoidea de la escápula. Miren, ahí está. ¿Listo? Y luego, por último, si hacemos una sección de este músculo de la cabeza larga del tríceps braquial, lo que vamos a encontrar es esto, que se denomina el vasto medial o cabeza medial del tríceps braquial. Y se inserta en la cara posterior de la diáfisis del húmero, por debajo del canal radial. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿no? Entonces, esa es la cabeza medial o vasto medial del tríceps braquial. Estas tres cabezas se juntan y forman un solo tendón, que están viendo ahí. Este tendón único se inserta hacia abajo en la cara superior del olecranon, del cúbito. ¿De acuerdo? Seguiremos. Ahí está el resumen que les indicaba, para que lo repasen. Y lo destacable. Tenemos que hablar de un espacio, que es el espacio homohumeral, el cual se va a subdividir a la vez a otro espacio humerotricipital y homotricipital. Pero delimitaremos. Primero tenemos este espacio triangular homohumeral, que están demarcando las líneas rojas, como ustedes pueden ver ahí. Hacia arriba, el límite de este espacio homohumeral es el redondo menor, ¿sí? Hacia abajo y adelante es este músculo, el redondo mayor y el dorsal ancho. Hacia afuera, la base de este triángulo, el cuello quirúrgico del húmero. Y hacia adentro, el vértice de este espacio homohumeral, el borde lateral, ¿sí? O axilar de la escápula. Este triángulo homohumeral está subdividido a la vez en dos triángulos o en dos espacios, uno lateral, espacio o cuadrilátero, ¿sí? Húmero-tricipital se llama así, o también en la antigua jerga conocida como cuadrilátero de Belpo, que no se utiliza actualmente ya los epónimos, ¿sí? Y este es el espacio o triángulo homotricipital. Miren bien, este es el espacio homotricipital y este es el espacio cuadrilátero húmero-tricipital. Luego, hacia abajo, miren bien, tengo otro triángulo, el triángulo húmero-tricipital, que se encuentra por debajo de lo que es el redondo mayor y dorsal ancho, limitado medialmente por la cabeza larga del tríceps y lateralmente por lo que es el cuerpo o la diáfisis del húmero. Miren, tengo tres espacios, el homotricipital, el cuadrilátero húmero-tricipital y el triángulo húmero-tricipital. Antiguamente este triángulo era conocido como el triángulo de Avelino Gutiérrez, si no me equivoco. Pero como les decía, es para conocimiento solamente, no es para aplicarlo con esos nombres, porque ya no se utilizan los epónimos. Y lo que tenemos que hacer es aprender a desaprender, pero por conocimiento es importante solamente conocerlos. ¿De acuerdo? Veamos qué estructuras anatómicas atraviesan en estos espacios. Miren bien, el cuadrilátero húmero-tricipital o de Belpo está atravesado por los vasos y nervios circunflejos posteriores. Miren su contenido. El triángulo húmero-tricipital o el de Avelino Gutiérrez está atravesado por el nervio radial y los vasos humerales profundos. Miren bien, ahí está atravesando. Y este triángulo homotricipital está atravesado por la arteria circunfleja axilar, ¿no? La circunfleja que rodea al borde axilar, o en este caso al borde o la circunfleja escapular se llama así. ¿Listo? Rama de la arteria supraescapular. Seguiremos. El espacio deltopectoral. Antiguamente se hacían las famosas flebotomías o canalizaciones para colocar algún catéter o líquido sangranchoso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ubicaba a esta vena, que es la vena encefálica del brazo que continúa, ¿sí? Y lo que ustedes pueden ver es en este caso al pectoral mayor y al deltoides. El borde anterior del deltoides y el borde del músculo pectoral mayor constituyen un surco que está ocupado por esta vena. Es un punto de ubicación, el espacio deltopectoral que está ocupada por esta vena. Antiguamente se hacía el corte, una incisión quirúrgica en la piel para ubicar fácilmente a esta vena y canalizarlo. ¿De acuerdo? Para eso sirve el espacio deltopectoral. Hablaremos de los músculos del antebrazo. El antebrazo está agrupado en tres. En este caso, un grupo anterior, un grupo externo y un grupo posterior. El grupo anterior tiene 4 planos, el grupo externo tiene también 4 planos y el grupo posterior 2 planos. Lo hablaremos enseguida.
Entonces hablaremos del grupo anterior, que decía que tiene 4 planos. Vamos a hablar de la profundidad a la superficie. Estos músculos que están agrupados de la profundidad a la superficie, primero está el músculo pronador cuadrado, como ustedes pueden ver, está localizado en el 1/4 inferior de la cara anterior de ambos huesos, radio y cúbito, ¿sí? Y se extiende en su cara anterior y bordes anteriores de ambos huesos. Luego tenemos a un músculo, al segundo plano muscular. Es el plano de los flexores profundos, y ahí pueden ver, es el músculo flexor común de los dedos, o flexor largo de los dedos. Este músculo flexor se inserta en los 3/4 superiores de la cara anterior y medial del cúbito. Se continúa por estos tendones, en número de 4, como ustedes están apreciando, y va a terminar, ¿en dónde? Va a terminar en la cara anterior de la base de los 4 últimos dedos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Tenemos a otro músculo que es, a otros músculos que conforman parte de este plano muscular, pero se localizan a nivel de la palma de la mano, pero se originan en los tendones de este flexor común de los dedos. Y este flexor común o profundo de los dedos va a originar a estos músculos denominados lumbricales. Miren bien, ahí tenemos al primer lumbrical, que nace del borde externo, al segundo lumbrical, que también nace del borde externo del segundo tendón, y al tercero y al cuarto lumbrical que ustedes ven ahí, ¿no? Nacen de los bordes de los tendones correspondientes que están ocupando. Estos son los lumbricales, el 1, el 2, como decía, nacen del borde externo, el 3 y el 4 nacen de ambos bordes de ambos tendones correspondientes que llenan el espacio. ¿Y dónde van a terminar? Los lumbricales terminan en una parte lateral, ¿sí?, de la base de las primeras falanges. Estos lumbricales lo que van a hacer es insertarse también en los tendones extensores de los dedos, lo cual que va a hacer es que se produzca la flexión de la primera falange y extensión de las otras dos. Ese es el mecanismo de acción de este músculo en particular, y que conforma parte de este plano muscular del flexor profundo de los dedos, porque están originándose en los tendones correspondientes. Luego tenemos al flexor largo del pulgar. Este flexor largo del pulgar, al igual, es un fascículo muscular, ¿no?, muy carnoso, podríamos decir, que se inserta en los 3/4 superiores de la cara anterior del radio, ¿sí?, y parte de lo que es el cúbito, y se continúa por este tendón grueso y largo. Es el tendón más poderoso que va a ir al pulgar. ¿Y dónde va a terminar? En la base de la cara anterior de la última falange del pulgar. Ahí está el segundo plano. Luego tenemos el tercer plano, es el flexor superficial. Este tercer plano, que es el flexor superficial, tiene 2 cabezas, una húmero-cubital, que estaría acá, y una radial u obliqua. La húmero-cubital nace de la epitróclea y de la apófisis coronoides, y la radial nace del borde anterior oblicuo del radio. Ambos fascículos o ambas cabezas se fusionan y forman esta masa muscular y terminan dando 4 tendones, como ustedes pueden ver. Entonces este es el flexor común superficial, que se antepone al flexor común profundo de los dedos, como ustedes pueden ver. Entonces está cubriendo por delante, y este flexón y este músculo flexor superficial de los dedos, o tendón perforado, se llama así. ¿Por qué se llama perforado? Porque el tendón del flexor profundo los perfora. Estos tendones del flexor superficial terminan en los bordes laterales de las segundas falanges, como ustedes pueden ver, en los bordes laterales de las segundas falanges, ¿de acuerdo? Ahí está el tercer plano muscular. Y por último tenemos al plano superficial, al plano de los músculos epicondilios mediales, ¿sí?, o antiguamente conocido como epitrocleares. En primer lugar tenemos de afuera hacia adentro, tenemos al pronador redondo, ¿sí?, al pronador redondo. Los músculos epicondilios mediales, ¿sí?, tienen una característica: todos nacen de un solo tendón, todos se insertan también en la ponerosis que los recubre, y todos nacen también de los tabiques fibrosos que los separan. Entonces, por eso se denominan músculos epicondilios mediales. Y ahí tenemos al pronador redondo. Y ya hemos dicho su origen. ¿Dónde termina? En la parte media de la cara lateral del radio. Ahí está el resumen, ¿no? Luego tenemos al palmar mayor,
o flexor radial del carpo, como ustedes están viendo. El palmar mayor o flexor radial del carpo termina, ahí ven, en la cara anterior, ¿sí?, de la base del segundo metacarpiano. Ahí se inserta su tendón. Luego tenemos al palmar menor o palmar largo. Este músculo termina en la aponeurosis palmar superficial por un tendón expandible en forma triangular. Ahorita les vamos a mostrar la aponeurosis. Luego, por último, el cuarto músculo de los músculos epicondíleos mediales es este. Miren acá, el músculo cubital anterior o flexor cubital del carpo. Ahí está. Este músculo termina en el pisiforme o hueso lenticular del carpo y emite expansiones a través del ligamento pisiganchoso y pisimetacarpiano. Ahí está, miren. ¿A ver? ¿Listo? Muy bien. Entonces, esos son los 4 planos musculares. En su origen nacen de un tendón común, en su origen nacen y se insertan en la aponeurosis que los recubre y de los tabiques fibrosos que los separa. Ese es su origen de inserción. ¿De acuerdo? Bien, hablaremos de otros músculos, pero aquí identificaremos en esta imagen. Este es el flexor común profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar, como ustedes pueden ver. Todo esto llegan a ser el flexor común superficial o tendones perforados. Estos son el grupo de los músculos epicondíleos mediales, el pronador redondo, el flexor radial del carpo que termina acá, el palmar menor que están viendo acá, el flexor cubital del carpo o cubital anterior con sus 2 expansiones, pisiganchoso y pisimetacarpiano. Y a este lado pueden ver, miren el palmar menor cómo termina en la aponeurosis palmar superficial. Ahí se inserta el palmar menor, ¿de acuerdo? Un poquito de agua. Hablaremos del grupo externo del antebrazo. Este grupo externo del antebrazo también va a estar constituido por 4 planos de la profundidad a la superficie. En los libros no hablan de planos, pero sí hablan de sobreposición, pero nosotros los vamos a catalogar en 4 planos, ¿de acuerdo? El primer plano profundo es el que está pegado al hueso, y en este caso tenemos a este músculo que ustedes están viendo su aparición. Es el músculo supinador, o también conocido como músculo supinador corto. Miren cómo nace en la cara lateral del olecranon, ¿sí? Nace en el borde posterior de la superficie subsigmoidea del cúbito, ¿sí? Envuelve la cabeza del radio y el cuello, ¿de acuerdo? Luego tenemos al segundo plano, que es este músculo, ahí está, el segundo radial o extensor radial corto. ¿Por qué se llama extensor radial corto? Porque su tendón es corto en relación al primer radial, van a ver. ¿De acuerdo? ¿Dónde se inserta? Se inserta en la cara posterior y vértice del epicóndilo lateral. Este segundo radial, junto a los músculos del plano superficial del grupo posterior del antebrazo, constituyen los músculos epicondíleos laterales a considerar. Nuevamente, este músculo segundo radial que estamos viendo acá llega a ser, junto al plano superficial del grupo posterior del antebrazo, los músculos epicondíleos laterales, ¿de acuerdo? Epicondíleos laterales. ¿Dónde va a terminar? En la cara dorsal de la base de la fosa estiloides del tercer metacarpiano. ¿Listo? Ahí está. Luego tenemos a otro músculo, que les decía, ahí está, el primer radial. Este primer radial ya no es parte de los músculos epicondíleos laterales, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nace del tendón común de estos y nace, como ustedes pueden ver, de aquí arriba, del borde lateral de la diáfisis del húmero y de su tabique intermuscular lateral. Entonces este músculo baja, desciende, cubre en parte al segundo radial, miren bien, y ahí podemos apreciar su tendón es más largo, ¿no ve? Y este es corto, por eso el segundo radial se llama segundo radial o extensor radial corto, y este es el primer radial o extensor radial largo, y termina en la cara dorsal de la base de del segundo metacarpiano, ¿de acuerdo? Y luego, por último, el cuarto músculo del grupo lateral es este. Este es el músculo supinador largo, antiguamente, o conocido también como braquioestilo radial o húmeroestilo radial. Su nombre lo indica, nace del borde lateral de la diáfisis del húmero, del tabique intermuscular lateral,
¿sí? Desciende con una gran masa muscular y un tendón largo y poderoso, y termina aquí abajo en la base de la fosa estiloides del radio, ¿de acuerdo? A no olvidar que este tendón del supinador largo o braquioestilo radial forma el límite del canal del pulso. Ahí tenemos su resumen que les decía para que lo repasen y lo lean, ¿sí? Seguiremos. Ahí están los músculos, miren bien, ahí tengo el supinador corto, aquí tengo el segundo radial, este es el primer radial, y en esta imagen lateral tengo al segundo radial, al primer radial y al supinador largo o braquioestilo radial, ¿de acuerdo? Seguiremos. Hablaremos del grupo posterior del antebrazo y hablamos del plano profundo, que está conformado por 4 músculos yendo de arriba hacia abajo. Vamos a encontrar lo siguiente, como ustedes pueden ver, de arriba hacia abajo, de lateral a medial vamos a describir estos músculos. Primero tenemos a este otro músculo que es el abductor largo del pulgar. Miren bien, el abductor largo del pulgar. ¿Listo? ¿Dónde va a terminar? Va a terminar en la extremidad superior del primer metacarpiano, o sea, del pulgar. ¿De acuerdo? Luego tengo aquí abajo, miren acá, siguen el cursor. Este es el músculo extensor corto del pulgar. Miren cómo aparece el extensor corto del pulgar. Nace también, ambos, miren bien, el abductor largo y el extensor corto nacen ambos de la cara posterior del cúbito y del radio y del ligamento interóseo. El extensor corto va a terminar ¿dónde? En la cara dorsal y base de la primera falange. ¿De acuerdo? ¿Sí? Miren bien. Listo, ahí está, ¿no? Listo. Luego tenemos a este otro músculo, el extensor largo del pulgar. Este músculo extensor largo del pulgar, miren bien cómo aparece y se dirige. Nace de la cara posterior del cúbito y del ligamento interóseo. ¿Dónde va a terminar? Ahí, en la cara dorsal de la última falange del pulgar. Y luego, por último, tenemos este otro músculo que es el extensor propio del dedo índice. Ahí está. Nace de la cara posterior también del cúbito y del ligamento interóseo, y a medida que va bajando al nivel de la articulación metacarpo-falángica, o sea, a este nivel, se une al tendón del extensor común de los dedos, pero que envía al índice y termina en la cara dorsal de la base de la última falange del dedo índice. ¿De acuerdo? Ahí están los 4 músculos del plano profundo del grupo posterior del antebrazo. A este plano profundo lo cubre otro plano muscular que está conformado de la siguiente manera, pero antes les presento el resumen del origen de inserción y terminación de estos músculos. Seguiremos. Ahí está el plano superficial del grupo posterior, ¿no? Acá podemos ver en la imagen, miren bien, este es el músculo extensor común de los dedos. Pero antes de empezar, el plano superficial que está conformado por el extensor común de los dedos, el extensor propio del dedo meñique, que es este, el cubital posterior o extensor cubital del carpo, ¿sí? O sea, todo el plano superficial del grupo posterior, más el segundo radial, nacen de un solo tendón, del tendón común de los músculos epicondíleos laterales, de la aponeurosis que los recubre y de los tabiques fibrosos que los separa. Todos estos músculos que he mencionado nacen de ese tendón común y nacen del epicóndilo, del vértice del epicóndilo lateral del húmero y de su cara posterior. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos dicho cuáles son las inserciones de origen, y ahí tengo el extensor común de los dedos, miren bien, a medida que va descendiendo, va formando los tendones. ¿Y dónde va a terminar? Termina en la cara dorsal de las 3 falanges, la primera, la segunda y la tercera falange. Es ahí como se inserta este tendón del extensor común de los dedos, ¿de acuerdo? Luego tenemos a este otro músculo que es el extensor propio del dedo meñique. Este músculo, ¿sí?, termina hacia abajo, a la altura de la articulación metacarpo-falángica, se une al tendón del extensor común de los dedos, pero que va en dirección al meñique. ¿De acuerdo? Luego tenemos a otro músculo que es el cubital posterior o extensor cubital del carpo, que lo están viendo ahí. Es el que termina en la extremidad superior de la base del quinto metacarpiano. ¿Listo?
en la extremidad superior de la base del quinto metacarpiano. Así es como termina el extensor cubital del carpo. Y por último, acá miren bien a la altura del codo, miren, es el músculo del codo, conocido como músculo anconio. Este músculo, al ser parte del grupo superficial, no nace del tendón común de los músculos epicondilios laterales, no nace, sino que nace independiente. Nace de la cara posterior del epicóndilo lateral y termina en la cara lateral del olecrano, músculo del codo o músculo anconio. ¿De acuerdo? Ahí está. Esto sería el plano superficial del grupo posterior del antebrazo. Seguiremos. Ahí está el resumen que les decía para este plano superficial del grupo posterior. Y la aplicación funcional. Hablaremos del canal medial y lateral del pliegue del codo. ¿Por qué es importante conocerlo y quiénes lo delimitan? Aquí podemos ver, miren bien, este es el supinador, este es el pronador redondo, este es el músculo bíceps braquial, este es el supinador largo o braquioestilo radial. Y aquí podemos ver, miren bien, dos pliegues, ¿no? Uno lateral, que es este, y este es el medial, ¿de acuerdo? Entonces, el pliegue medial del codo es un canal que va a estar limitado lateralmente, miren bien, por el bíceps braquial, medialmente por el pronador redondo y en el fondo está conformado por el músculo braquial anterior, contenido el nervio mediano y los vasos humerales, ¿sí? Y los vasos humerales o braquiales que están viendo aquí junto con el nervio mediano. Ese es su contenido de este canal medial del pliegue del codo. Lateralmente limita el bíceps braquial, medialmente el pronador redondo, profundamente el braquial anterior, contenido el nervio mediano y la arteria y vasos humerales en este caso, ¿de acuerdo? Y luego el canal lateral del pliegue del codo está delimitado medialmente por el bíceps braquial que ven acá y el braquial, y lateralmente por el supinador largo o el braquioestilo radial. Contenido de este canal, el nervio radial y la arteria recurrente radial, ¿de acuerdo? Contenido del canal lateral del pliegue del codo. Y si hablamos superficialmente, miren bien, en el canal lateral y en el canal medial se proyectan estas venas. La vena basílica del codo y la vena cefálica del codo. Sitio frecuente para la toma de muestras sanguíneas. Estas son venas superficiales que están ya por delante de los músculos. ¿De acuerdo? Seguiremos. Hablaremos del canal del pulso. Nosotros en clínica médica, esto es lo que vamos a hacer frecuentemente. Todo el tiempo vamos a estar tomando la frecuencia cardíaca y vamos a hacerlo a través del pulso. Y el pulso no es nada más que la expresión distal de los latidos del corazón a nivel de los miembros apendiculares. Y en este caso vamos a tomar el pulso, ¿sí? Y tenemos que saber tomar que está cerca de la altura de la articulación de la muñeca. Y esto está proyectando a una arteria. Miren bien, esta es la arteria radial, ¿de acuerdo? Esta es la arteria radial. Y está limitada ¿por quién? Miren acá, está limitada por un tendón. Es este tendón, el tendón del supinador largo o braquioestilo radial lateralmente, medialmente por el tendón del flexor radial del carpo, como ustedes pueden ver, su tendón, ¿sí? Y en el fondo está el pronador cuadrado y el músculo flexor largo del pulgar, en el fondo. Contenido, la arteria radial. ¿Qué más? El ramo superficial del nervio radial se encuentra en el canal del pulso. ¿De acuerdo? Entonces, a no olvidarse estos límites para tomar el pulso, y esto es con lo que vamos a trabajar toda nuestra vida. Seguiremos. Tabaquera anatómica. Esa es la aplicación funcional y como un punto anatómico de reparo. Miren bien, en la mano se va a proyectar a nivel del carpo. En este caso vamos a ver, miren bien, esta es la región del carpo, ahí está el dedo pulgar, unos relieves que están formados por los tendones, en este caso, pero ¿qué tendones? Miren bien, este canal va a estar delimitado lateralmente, o este espacio, conocido como tabaquera anatómica, va a estar delimitado por el tendón del abductor largo del pulgar, que es este, el tendón del extensor corto del pulgar, sus límites laterales, y el límite medial, el tendón del extensor largo del pulgar. El fondo va a estar conformado por el trapecio y el escafoides. Miren bien, ahí está
el trapecio y el escafoides están ocupando este espacio, ¿de acuerdo? Contenido, la arteria radial y la rama superficial del nervio radial. Este es el punto de reparo anatómico para poder palpar, en este caso, si existiese una fractura del escafoides o navicular, ¿de acuerdo? Entonces, a no olvidarse los límites de la tabaquera anatómica. Medialmente, el tendón del abductor largo, lateralmente el tendón del abductor largo y el extensor corto del pulgar, y medialmente el tendón del extensor largo del pulgar, medialmente. Fondo, trapecio, hueso escafoides, contenido, la arteria radial y la rama superficial del nervio radial. ¿De acuerdo? Lo mismo aquí está el tendón del extensor largo, los tendones del extensor corto y abductor largo del pulgar. ¿Listo? Seguiremos. Hablaremos de los músculos de la mano. Los músculos de la mano se van a dividir en un grupo medio, lateral y medial. El grupo medio es este, como les decíamos, va a ubicar la parte media de la mano y va a estar ocupado por músculos interóseos, dorsales, palmares y lumbricales, y el grupo lateral o de la eminencia tenar que está ahí, que abarca todo este segmento que corresponde al dedo pulgar, y el grupo de la eminencia hipotenar que están viendo ustedes ahí, ¿no? Entonces vayamos a ver las imágenes. Primero hablaremos de los músculos de la mano del grupo medio y vamos a hablar de los interóseos, primero los palmares y luego los dorsales. Los interóseos palmares normalmente son 4, pero hay uno que es inconstante, que es el primer interóseo. Y solamente son frecuentes 3, miren, 1, 2, 3, que están pegados a las caras laterales de las diáfisis, podríamos decir, del segundo, tercero y cuarto metacarpiano. ¿De acuerdo? Esos son los músculos interóseos palmares, y los interóseos dorsales son los que van a llenar ambas caras laterales y mediales de los huesos metacarpianos. ¿De acuerdo? En este corte transversal a nivel del metacarpo podemos ver, miren bien, estos los dorsales, estos músculos amarillos de color amarillo que están acá son los interóseos dorsales, y los más pequeñitos son los interóseos palmares. Este sería el interóseo palmar 1, el 2, el 3 y el 4. El 1 normalmente es inconstante, por tanto solamente pueden haber 3 interóseos palmares, 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Estos interóseos palmares lo que hacen es, en este caso, cuando actúan en forma conjunta, flexionan la primera falange y extienden las otras dos. Los interóseos palmares aproximan los dedos de la mano y los interóseos dorsales los separan. ¿De acuerdo? Seguiremos. Ahí están los lumbricales, que también forman parte de este grupo medio de la mano, pero que ya lo hemos descrito en el grupo de los flexores profundos del antebrazo, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque estos músculos lumbricales tienen su origen en los tendones del flexor largo o flexor común profundo de los dedos, ¿de acuerdo? Y terminan en el tendón extensor de la mano correspondiente, ¿de acuerdo? Los lumbricales. Vamos a los músculos de la región tenar e hipotenar. Tomaremos un poquito de agua. Aquí tenemos dos abreviaturas universales conocidas tal vez, SOFA y PAFO, y enseguida al finalizar vamos a saber qué significa SOFA y PAFO. Bien, les decía, estos son los músculos de la región tenar y estos son los músculos de la región hipotenar. En primer lugar tenemos a un músculo, vamos a ir en forma escalonada, de abajo hacia arriba. Primero tenemos a este músculo, miren bien, es el aproximador corto del pulgar. ¿Sí? Este músculo aproximador corto del pulgar tiene su origen en el segundo y en el tercer metacarpiano, ¿sí? Y va a terminar en la falange proximal del pulgar. Entonces, este aproximador tiene dos cabezas. Esta sería la cabeza metacarpiana que estamos mostrando, ¿sí? Y ahí aparece también el número. Esa sería la cabeza metacarpiana. Y luego tenemos la cabeza carpiana, miren, ¿sí? Ahí está. Esa es la cabeza carpiana del aproximador corto del pulgar. Esta cabeza se origina del trapecio trapezoide del hueso grande y termina también uniéndose al tendón de la cabeza metacarpiana hacia la primera falange del pulgar. Por encima
Miren bien por encima y casi cubriendo tengo a este otro músculo. Es el flexor corto del pulgar. Este músculo flexor corto del pulgar tiene dos fascículos, uno profundo y otro superficial. Y ahí pueden ver lo que aparece es el fascículo profundo. ¿Listo? Este es el fascículo profundo del flexor corto del pulgar. Lo mismo nace del trapecio y va a terminar en la primera falange. Y ahora vean acá, les decía, este es el fascículo profundo y ahora tenemos el fascículo superficial. Miren, ahí está. Ese es el fascículo superficial del flexor corto del pulgar. También nace del trapecio y trapezoide, va a terminar uniéndose con el fascículo profundo y termina en la primera falange del pulgar. ¿Listo? La característica del flexor corto del pulgar es que se relaciona estrechamente con este tendón que ven acá, que es el tendón del flexor largo del pulgar. Entonces, la relación importante que pueden hacer en exámenes, uno de los siguientes músculos se relaciona estrechamente con el flexor, con el tendón del flexor largo del pulgar. Y ustedes tienen que decir es la cabeza carpiana del aproximador corto del pulgar más la cabeza profunda del flexor común, del flexor corto y del pulgar, ¿de acuerdo? Miren, entonces ya tenemos a esto que es la cabeza superficial del flexor corto del pulgar y por último miren acá, continuando más hacia arriba, ¿sí? En el mismo plano tenemos al oponente del pulgar, ¿de acuerdo? Se origina en el escafoides y termina también en la primera falange. Y por último, en el plano superficial sería este otro músculo que están viendo ahí, ¿de acuerdo? Ese sería el abductor corto del pulgar. Abductor corto del pulgar. Entonces el abductor corto del pulgar se sobrepone al flexor corto del pulgar y al oponente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí está. Entonces ahí está la denominación. ¿Qué significa SOFA? SOFA significa aproximador del pulgar, ¿listo? Con sus dos cabezas, metacarpiana y carpiana. F significa flexor corto del pulgar. O significa oponente, que está acá, y S significa separador corto o abductor corto del pulgar, que ya hemos mencionado, que es este. ¿De acuerdo? Bien, vámonos a los músculos de la región hipotenar, o sea, a esta región, a este nivel. Lo primero que vamos a encontrar en un plano profundo es este músculo que ustedes ven acá, y es el músculo, en este caso, oponente. Este oponente nace de la cara externa del gancho del hueso ganchoso y termina en el borde interno del quinto metacarpiano. Este es el oponente, ¿listo? Este es el oponente. Luego tenemos, cubriendo este músculo que es el oponente, al flexor corto, miren, ahí está. Ese es el flexor corto o flexor simplemente del quinto dedo o del meñique, ¿de acuerdo? Este flexor del quinto dedo de meñique, miren, también nace de la apófisis unciforme del hueso ganchoso y va a terminar en la primera falange del meñique. Entonces flexiona el meñique, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos un segundo plano. Luego tenemos otro tercer plano que están viendo ahí, es el músculo abductor del quinto dedo o abductor del meñique. Miren, nace del hueso pisiforme o lenticular, ¿sí? Cubre a estos otros músculos que es el flexor corto y el oponente y termina entre el metacarpiano y la primera falange del quinto dedo meñique, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya tenemos tres músculos, nos falta un cuarto y para aprender el cuarto músculo de la región hipotenar tenemos que primero ver que existen otros planos musculares que se anteponen. Vamos a este lado de la imagen. Miren bien, aquí ya tengo los músculos de la región tenar, estos son los músculos de la región hipotenar, entre ambos existe este canal que es el canal carpiano, por cuyo lado discurren los tendones de los músculos flexores, tanto superficial y profundo. Y aquí podemos ver a los tendones flexores profundos porque me doy cuenta, porque están ahí los lumbricales adheridos, naciendo de sus tendones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Miren bien, este canal carpiano estaría ocupado por estos tendones y por delante de estos tendones existe un ligamento. Lo que está apareciendo ahorita es el retináculo de los
flexores o ligamento anular. Este retináculo de los flexores cubre a los tendones flexores como indica, ¿no? Y por delante de este retináculo de los flexores estaría esto, miren bien, la aponeurosis palmar superficial. Esta aponeurosis palmar superficial es una envoltura que se adhiere y se inserta en la región tenar e hipotenar y en la base de las articulaciones metacarpofalángicas, como ustedes están viendo, emiten sus expansiones aponeuróticas, ¿sí? Por eso se llama aponeurosis palmar superficial, y es ahí donde también termina el tendón del palmar menor, ¿se acuerdan? Esta parte triangular es el tendón del palmar menor. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de la región hipotenar. Hemos mostrado 4 músculos. Este es el oponente, les decía, ¿no ven? Que termina en el borde medial o interno del quinto metacarpiano. Este es el flexor corto, el que aparece ahora. Y este es el abductor del quinto dedo meñique. Para encontrar al cuarto músculo, les decía, tengo que primero ver el ligamento anular o retináculo de los flexores, que envuelve al canal del carpo y cubre al tendón flexor. Y luego tenemos la aponeurosis palmar superficial, ¿no? Esta aponeurosis palmar superficial es donde también se inserta el tendón del palmar largo o palmar menor. Y es ahí ahora donde podemos hablar, ¿sí? Con este plano, donde se origina este músculo de la región hipotenar, el músculo cutáneo palmar o palmar cutáneo. Miren bien, este no tiene ninguna inserción ósea. Este tiene una inserción aponeurótica y cutánea. ¿Por qué digo aponeurótica? Porque se origina en el borde medial de la aponeurosis palmar, que estén viendo ustedes, ahí se origina, ¿no? Miren cómo aparece. ¿Y dónde va a terminar? Va a terminar en la parte medial o interna de la piel de la región hipotenar. ¿De acuerdo? Entonces termina acá. Entonces este sería el último plano muscular de la región hipotenar, el cutáneo palmar, como ustedes pueden apreciar. Entonces todos estos son los músculos de la región tenar e hipotenar. ¿Qué significa PAFO? Significa, en este caso, la O, oponente, la F, flexor, y la A, abductor del quinto dedo o meñique, y la P significa palmar cutáneo o cutáneo palmar. Entonces, esas son las abreviaturas del PAFO y SOFA, ¿de acuerdo? De la región de la mano. Bien, acá tenemos los músculos completos, ¿no? Aquí están los músculos de la región tenar y la región hipotenar. Aquí no se puede apreciar el cutáneo palmar, ¿no? Aquí está el retináculo de los flexores, aquí están los lumbricales, como podemos ver. Y en este lado podemos ver la aponeurosis palmar superficial con el tendón del palmar largo, menor, y aquí recién se puede ver el músculo que les indicaba, al cutáneo palmar o palmar cutáneo, que es el último plano superficial de la región hipotenar. ¿De acuerdo? Y miren bien cómo la aponeurosis palmar superficial cubre toda esta región, protegiendo a los tendones y a los vasos y nervios que ubican e inervan esta región de la palma de la mano. Los tendones que están localizándose en el canal carpiano, tanto en el túnel carpiano como en el dorso de la mano, están envueltos por vainas tendinosas y retináculos. Este es el retináculo de los flexores y este es el retináculo de los extensores, que evitan que los tendones se separen y se sobrelevanten en el dorso de la mano o en la palma de la mano, ¿no? Entonces, esta es los ligamentos y las vainas tendinosas. Estas vainas tendinosas ayudan a que los tendones de los flexores se deslicen fácil y silenciosamente en su interior. ¿Puede existir atrapamiento de estos tendones, sobre todo a nivel palmar? Sí, porque el retináculo de los flexores se puede engrosar y fibrosar y comprimir a la vaina de los tendones, y la persona no va a poder mover o flexionar los dedos. Hay una patología que se llama síndrome del túnel carpiano. Se presenta en personas normalmente de la tercera edad cuando han tenido un trauma o una caída en el talón de la mano, o sea, a esta altura. Y entonces, ¿qué ha provocado? Una lesión en este retináculo, el cual se ha engrosado y se ha fibrosado y está provocando compresión de estas vainas tendinosas. Inclusive puede haber parálisis del nervio mediano, que eso lo vamos a ver en nervios, ¿no? Bien, sigamos. La aplicación funcional. Existe un conducto osteofibroso a nivel del carpo, sobre todo, miren bien, este es el conducto osteofibroso que se encuentra en el carpo, cerca de la muñeca. Este es el lado medial. Miren, esta parte que estoy delimitando con el cursor o el puntero, es esta, más amplitud.
¿no? Su límite, este conducto osteofibroso, o también antiguamente, ¿por qué digo antiguamente? Porque ya no se utiliza epónimos, este conducto osteofibroso del carpo o de Guyon, ¿sí? Está limitado medialmente, miren bien el cursor, por el hueso pisiforme, ¿listo? Posteriormente, esto, el retináculo de los flexores, ¿sí? Posteriormente el retináculo de los flexores, y anteriormente esto, miren bien, una expansión aponeurótica de la aponeurosis palmar superficial. Esta es la aponeurosis palmar superficial y esta es su expansión. Entonces es un canal, es un conducto osteofibroso limitado medialmente por el hueso pisiforme o lenticular, posteriormente por el retináculo de los flexores que está por detrás de estos vasos y nervios, y por delante está cubierto por esta estructura fibrosa, una expansión aponeurótica de la aponeurosis palmar superficial. Contenido, la arteria y el nervio cubital que ustedes están viendo a este lado. Este es el nervio, esta es la arteria radial, el nervio mediano. Aquí pueden ver, miren bien, la arteria cubital y el nervio cubital. Este es el conducto osteofibroso del carpo o de Guyon, antiguamente conocido. ¿Listo? Bueno, con esto hemos terminado, mis estimados amigos, compañeros. Espero que realmente lo hayan pasado bien y estaremos viendo en otra oportunidad. Gustoso de volvernos a ver y esperemos volvernos a ver sanos y salvos. Muchas